La primera, nos gustaría una suerte de síntesis suya que justifique sobre todo las medidas económicas recientes del presidente de la República. ¿No había ninguna otra alternativa? ¿Era lo único que se podía hacer? ¿Considera usted que esa afectación a la economía nacional implicará o no que también haya un ajuste hacia abajo de precios en los mercados, por ejemplo? Empresarios, productores, ¿podemos esperar esa solidaridad también en un momento tan crítico? ¿Cuál es su resumen, ministra? Nuevamente, buenos días y entremos a hablar de este tema de las medidas y de la situación económica. El presidente ha anunciado ayer medidas en las que veníamos trabajando ya desde hace varias semanas y en algunos casos meses, porque por ejemplo la situación de las empresas públicas, de algunas empresas públicas que se habían convertido en una especie de barril sin fondo, eso no es ni vinculado al coronavirus ni es de este momento, es un asunto en el que ya el gobierno había puesto sus ojos y su preocupación y por lo tanto hay planes que se han desarrollado durante algunos meses. Pero concentrémonos un poco en el tema de la economía, de las remuneraciones, de los salarios. El gobierno central tiene, digamos, para usar números cerrados, 500,000 de empleados, 500,000 de funcionarios que dependen de él. Si es que sumamos funcionarios públicos, si es que sumamos empresas, hagamos un número cerrado y hablemos de 500,000. Hay entonces otros, para no calcular niños, ¿no es cierto? Digamos que hay entonces otros 9 millones que no dependen de la remuneración del gobierno, que salen todos los días a buscarse la vida y a ganarse la vida, como en la nota que presentaba esta entrevista, en la que hace un minuto se comentaba en su programa, Jamie. Hay entonces 9 millones de personas a los que la economía les ha hecho un ajuste sin preguntar nada, sin esperar una cadena nacional, sin esperar una decisión del presidente, sin los comentarios de los legisladores, sino que simplemente la realidad se ha impuesto. En el Ecuador, las ventas diarias eran de 500 millones de dólares. Durante la pandemia, las ventas diarias no han superado los 150 millones de dólares. Las ventas y, por lo tanto, la facturación, las contribuciones han caído en más del 70%. El precio del barril del petróleo a fines del año pasado se calculó a $50 el barril. Llegó a estar a $0 el barril y hoy, en una recuperación que todos vemos con optimismo, está en $30. Es decir, el precio promedio ha estado por debajo de la mitad de lo que estaba presupuestado. Si a esto le sumamos que se rompieron 2 oleoductos en el país también durante la pandemia, si a esto le sumamos la grave crisis que implica el parón que ha tenido el mundo entero, porque China está parado desde fines de diciembre. Ya se ha recuperado, estamos recuperando también exportaciones, etcétera, pero el mundo se encuentra probablemente en una de sus recesiones económicas más graves desde que tenemos memoria, y que algún sector piense que iba a poder sobrellevar esta crisis sin ningún impacto para su economía familiar, pues resulta increíble. El sector público tampoco puede pasar este momento sin un impacto en su economía, porque el salario de los funcionarios públicos nos lo paga el resto del país, nos lo pagan los ecuatorianos con su trabajo, con su comercio, con sus contribuciones, y por lo tanto, si esas contribuciones, si ese comercio, si esa recaudación ha caído tan drásticamente, pues era necesario también hacer un esfuerzo desde el lado del salario que recibimos quienes trabajamos para los ecuatorianos. El salario de los funcionarios públicos no, como decían las mamás o las abuelas, ¿no es cierto?, no crecen los árboles, es un recurso que se origina en algún lugar y el origen de esos recursos está fuertemente golpeado. Por eso los ajustes también se explican. Ya. Ministra, ahora, ¿usted cree que faltó pedirle un sacrificio a los que más tienen? Por ejemplo, cito como ejemplo, no se gravó a los ciudadanos ecuatorianos que tienen bienes en supuestos paraísos fiscales, bienes en el exterior, propiedades probablemente inscritas en el exterior, ni tampoco, por ejemplo, a la banca se le pidió mayor sacrificio que no sea de alguna manera pues tratar de bajar las tasas de interés. ¿No faltó ese detalle que es tan importante también?
Nosotros, Jimmy, en el proyecto de ley a la Asamblea Nacional creíamos que se podía hacer un mayor esfuerzo en términos de contribuciones, de impuestos y de contribuciones, gravando a las empresas que tuvieron mayores utilidades el año pasado y también a quienes tenemos el privilegio de recibir un salario en el sector público o en el sector privado. En este momento recibir un salario es un privilegio, es algo que podría pues ponernos en situación de contribuir. Así lo propusimos en el proyecto de ley que fue a la Asamblea Nacional. Ustedes conocen qué pasó con ese proyecto, conocen cuáles han sido las posiciones de los otros sectores. El movimiento no tiene mayoría por sí solo en la Asamblea Nacional, por lo tanto es necesario llegar a acuerdos, encontrar un punto medio con las propuestas que vienen de otros sectores, y eso fue lo que hicimos. Las contribuciones, las tasas, lo que se trató de recaudar no tuvo respaldo de la mayoría de la Asamblea, que es lo que se requiere para aprobar una ley. Por lo tanto, el gobierno dejó de lado eso. El propio presidente dijo, está bien, he escuchado la postura de los diferentes sectores, no tenemos mayoría por nosotros mismos, así que tenemos que llegar a acuerdos. Escogimos entonces al menos salvar la parte de los acuerdos laborales. Creemos que eso también es muy importante, eso valía la pena salvarse, vale la pena que ahora lo trabajemos con todo detalle para que entre en vigencia lo más pronto y nos ayude a llegar a acuerdos para salvar empleos. Ese también es un objetivo. Sí, está bien, es verdad, el acuerdo es para plantea salvar empleos, pero ¿cómo confiar en que todos los empresarios y emprendedores, industriales, etcétera, pongan de su parte y no se rompa la cuerda por lo más delgado? Usted sabe que están autorizados a descontar hasta el 45% del salario del trabajador. Y de hecho ya están recibiéndose denuncias en el sentido que hay algunos empresarios, veíamos ayer en el diario El Universo, que de una empresa florícola liquidando empleados que tenían algunos años de trabajo con 22 centavos de dólar. Es decir, hay empresarios y empresarios, tenemos que reconocerlo. ¿Y de qué manera puede el gobierno aportar o ayudar a que no se cometan abusos con la ley? Lo que usted dice es cierto. Primero, que el que una ley prevea este tipo de abusos no es por sí solo una garantía, tenemos que asegurarnos de su aplicación, pero la ley tiene varias seguridades, varios candados. Por ejemplo, mientras rija algún tipo de acuerdo que recorte o que disminuya el salario, si es que esto está vigente, no se puede una empresa pagar utilidades. Hay sanciones muy duras si es que se pagan dividendos mientras estos acuerdos están vigentes o si de alguna manera se esconde este tipo de pago. El gobierno tiene una tarea que es siempre cuidar lo que usted ha dicho, que la cuerda no se rompa por el sector más débil, que la cuerda no se rompa por quien no puede defenderse en una situación que es desigual. En este caso, el gobierno tiene una tarea de supervisión de estos acuerdos, tiene una tarea para vigilar cómo se van a llevar adelante y creo que es muy importante también fijarnos que si quiebran las empresas, se pierden empleos, que no es escoger lo uno o lo otro, no es escoger la empresa o el trabajador, es que es un solo propósito. Si es que las empresas sobreviven los empleos y hay que lograrlo con una mayor justicia. Jimmy, yo creo que aquí es clave hablar de que no solamente está sucediendo en el Ecuador, está sucediendo en el mundo entero. Es muy difícil para una empresa poder cubrir sus costos fijos, poder mantener el rol de pago, seguir pagando arriendos, empleados, afiliaciones, cuando está parada durante 2 meses. Creo que eso también nos obliga a ponernos por un minuto en los zapatos de quien está haciendo esas contribuciones y esos pagos. Es necesario que todos aportemos para evitar que esta crisis sea más dolorosa para más personas. Así que los acuerdos abren esa puerta, pero hay que cuidarla, hay que vigilarla. Ya. En el tema de la liquidez de la caja fiscal, aún persisten los atrasos con los GATS, con lo que cada mes les corresponde, con la devolución del IVA, los empleados públicos, los maestros, ¿todavía hay ese atraso? ¿Cuándo se igualan? ¿Qué está pasando en esta materia? El día de hoy se ha pagado, el día de ayer y el día de hoy se ha pagado ya a un número importante. Ojalá hayamos terminado ya con el 100% de los maestros. Sí estamos arrastrando atrasos, así es. Quisiera yo recordar aquí que nosotros tenemos, además de esta difícil situación fiscal, una norma en la Constitución que dice que el gasto corriente solamente se puede financiar con ingreso corriente.
que solamente se puede pagar salarios con el ingreso, con el flujo permanente que tiene el gobierno. Y ese flujo viene de las recaudaciones. Eso es muy importante que lo recordemos porque tenemos unas normas que cumplir. ¿Qué dice la Constitución también? Dice que excepcionalmente con ingresos no permanentes se puede cubrir los salarios o los costos de 3 sectores: la salud, la educación y la justicia, que nosotros asimilamos justicia y seguridad, porque un juez no puede hacer su trabajo si es que la policía no hace primero una detención y no lleva a un acusado a órdenes de la justicia. Pero estos son los únicos sectores en los que se puede de alguna manera obtener recursos del financiamiento externo para cubrir salarios. Por eso es que el esfuerzo en términos de jornada laboral especial es indispensable, porque a menos que se recuperen los ingresos permanentes, no se puede destinar recursos de otro tipo para pagar salarios. Por esto es que está todo vinculado: la reactivación económica, la recaudación tributaria, el poner en marcha la economía, el hacer estos esfuerzos, es todo parte de un solo objetivo, que es poner a andar de nuevo la economía ecuatoriana, y eso también implica el sector público. Doctora Romo, han anunciado también la eliminación de las empresas públicas. Menciono, por ejemplo, la de medios públicos. Menciono medios públicos porque, por ejemplo, la teleeducación, todo lo que va a hacer el gobierno, va a tener que hacer el gobierno para, por ejemplo, llegar a los sectores. ¿Perdón? ¿Se cortó la señal? Bueno, vamos a recuperar la señal en un minutito. En un minutito la recuperamos. Tendré que repetir entonces la... ¿Sí me está escuchando, doctora Romo? Sí, lo que no teníamos era imagen. Ya vamos, en un minutito más estamos con usted. Me avisa para inmediatamente reanudar la entrevista. Estoy aquí, muchas gracias. Ya. Y escuché la pregunta del tema medios públicos. Podemos continuar, Jimmy, con mucho gusto. A ver, correcto. A ver, en el tema de los medios públicos. En el tema de los medios públicos la pregunta es, ¿quién va a administrar, más allá de los medios de comunicación, la teleeducación, que es tan importante? ¿Cómo se va a poder coordinar? ¿Qué organismo se va a encargar de hacer las veces de la empresa pública de los medios públicos? Por si acaso no la estoy defendiendo, pero me pregunto cuál va a ser el ente coordinador. El decreto está listo. Si no se publicó la noche de ayer, debería publicarse esta mañana. La coordinación se hará desde la Secretaría de Comunicación. Hay que trabajar en el tema para que quede muy claro también el respeto a las líneas editoriales, pero quiero aprovechar su pregunta, Jimmy, para decir, no es que se cierran los medios públicos, porque en efecto, en esta época van a ser más importantes que nunca para dar información sobre la situación sanitaria, sobre las medidas de salud, para la educación que se tiene que hacer para muchos niños que no van a poder regresar a clases todavía por meses. La televisión va a jugar un papel vital, la radio va a jugar un papel vital. Lo que se cierra es la empresa pública Medios Públicos. Lo que pasa es que tenemos una gran cantidad de entidades, de instituciones que son un gasto que el Estado no puede cubrir en este momento y que probablemente no debió haber existido tampoco en otro momento. Pero no es que la televisión pública o la radio pública se cierra, sino la EP, que era la estructura de manejo administrativo de estos medios. Vamos a modificar eso para hacer también un ahorro. Ya, ahora, ¿qué hacer con, más o menos hemos calculado, con los 13.000 empleados públicos que tenían diferentes tipos de contratos y que por la reducción anunciada por el presidente tendrán que dejar sus puestos? ¿Hay algún plan, alguna alternativa? No quiero referirme todavía a los privados, que también están en la misma situación crítica, pero alguna alternativa para que no salgan a la calle solamente a engrosar las filas de los desocupados, sino que a lo mejor hay algún plan, algún emprendimiento, qué sé yo, donde puedan afianzar su futuro, porque si no, son 13.000 desocupados más. Jimmy, en estas últimas semanas hay más de 100.000, 120.000 personas que han perdido su lugar de trabajo y han perdido su ingreso seguro.
Estamos hablando de una crisis que nos impacta a todos, por supuesto, tanto en el sector público como en el sector privado. Hay normas legales que protegen a los trabajadores para el momento de su salida, dependiendo del tipo de contrato. Contarán con esa liquidación. Se está acelerando también y se están simplificando los requisitos para el seguro de desempleo que se paga a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo cual esperamos que les dé a las familias un tiempo de cobertura mientras la recuperación económica permite buscar nuevas alternativas. Pero esa es la situación que vivimos. En efecto, hay algunos números en el país. Solamente en contratos ocasionales en el sector público hay un poco más de 90,000 contratos ocasionales. No se está haciendo una terminación de todos los contratos. La mayor parte de estos contratos se encuentran en educación y en salud, que son dos sectores que vamos a precautelar, que vamos a cuidar. Así que la terminación de los contratos se está dando en aquellas actividades que puedan ser consideradas no esenciales. Yeah. Entonces, esa es la opción que hemos tomado. No son todos los contratos, porque son decenas de miles de contratos. No es los sectores más sensibles, sino aquellas actividades que ya se consideran no esenciales, con todos los derechos que las personas que salgan tienen. Ministra, ¿podemos confiar en la solvencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Usted ha dicho que hay 120,000, 130,000 personas que han sido desvinculadas de su trabajo y son 120, 130,000 personas que no aportan. Y en este sentido, allá va la pregunta. ¿Podemos confiar, como debería ser, en que el IES es una institución de los ciudadanos y absolutamente solvente? Absolutamente, Jimmy, y yo le añadiría algo. Nosotros hemos tenido una política muy clara para aquellos que dicen que se puede dejar de pagar las deudas. Nosotros no hemos dejado de pagar nuestras deudas, principalmente con estos acreedores que son nuestros acreedores internos, la seguridad social. Usted recordará que hemos regresado al aporte del 40%, que nos pusimos al día en su momento con una deuda acumulada que existía con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y el gobierno tiene algo muy claro. El presidente Moreno lo ha repetido, yo lo quiero rescatar aprovechando su pregunta. Hay cosas que son muy importantes para la economía nacional, para la macroeconomía, para el manejo económico del país. Son los sistemas de seguridad social, el IES, el ISFA, el ISPOL, porque tenemos 3 sistemas de seguridad social y estos 3 van a ser cuidados en su sostenibilidad por el gobierno. Vamos a cumplir siempre nuestras obligaciones. Y por otro lado, la dolarización. Son cosas muy importantes que no vamos a poner en ningún momento en duda o en riesgo, y para el gobierno esto es una decisión clara. Para precautelar eso, tomar las decisiones que sean necesarias, aunque sean dolorosas. Así es. Ni en el Ecuador ni en el mundo hay decisiones fáciles en este momento, pero hay que proteger las pensiones de nuestros jubilados, el sistema de seguridad social o los sistemas de seguridad social, y en el caso del Ecuador, en ningún momento tomar decisiones que pongan en riesgo nuestro sistema monetario, que es la dolarización. Así que esos son horizontes claros para nosotros, que están precautelados, incluso, Jimmy, en los casos de la reducción de 2 horas de la jornada laboral especial. El aporte a la seguridad social se hace sobre el salario completo, sobre el salario completo, en parte también para cuidar esto, que el flujo, que los ingresos que tiene el IES no se vean afectados durante la crisis o no se vean afectados en una magnitud tan grande. Así que siempre ese objetivo está ahí. Eliminar la empresa pública de correos del Ecuador equivale a abrir ya la posibilidad de privatizarla, de venderla. Es una posibilidad para varias empresas públicas el saber si es que algún sector, alguna empresa privada podría estar interesada en su gestión. Por supuesto, este sería el escenario ideal. Mire usted, Jimmy, si es que la decisión sobre TAME se habría tomado en un momento oportuno, sin cargarla de tantas deudas, sin abrir una cantidad de rutas que no tenían ninguna utilidad, ninguna productividad. Me refiero a las rutas en el extranjero. Eso permitiría que otras rutas se puedan cubrir. Entonces, sí, si es que hay interés en darle ese servicio al país, esa es la prioridad número 1,
pero no pueden seguir siendo un barril sin fondo estas empresas. En el caso de TAME, ya que me he referido brevemente a eso, se va a cuidar las rutas a los lugares que no tengan servicios comerciales, aerolíneas comerciales, porque también cumple una función de conectar al país y de conectar a los ciudadanos, pero probablemente se hará convirtiéndolo en una aerolínea de bajo costo. Bien, se van a cerrar 5 embajadas, van a regresar alrededor de 100 y pico de funcionarios. La pregunta es, ¿los funcionarios que regresan son cuota política del gobierno que está en la ley, por si acaso no me lo estoy inventando, o son funcionarios de carrera? ¿Quiénes son los que regresan? Hay ambas decisiones. Hay funcionarios de carrera que van a regresar porque los salarios de los funcionarios de carrera en el país no son comparables a los salarios de los funcionarios fuera del país, ni al costo, ni a los costos complementarios que implica, por ejemplo, un embajador, una embajadora. Entonces, hay un número de funcionarios de carrera que regresan y también hay más o menos 70 funcionarios que no son de carrera, que son parte de lo que se conoce como cuota política, que también dejarán ya de trabajar para el Estado. En este caso no es solamente el regreso, sino el fin de la relación laboral. Bien, ¿cómo va a funcionar la banda de precios para la fijación de las gasolinas, por ejemplo? Ya sabemos que cada mes se va a revisar. ¿Cuál es ese techo? Entiendo que ya se publicó anoche, ya circula desde anoche el decreto ejecutivo, pero ¿cuál es ese techo? ¿5% del precio internacional, 5% del precio establecido el mes anterior, etcétera? ¿Cómo funciona esa banda? El 5% del precio del mes anterior. Esta es la cifra que debemos tener en nuestra mente. No vamos a tener nunca un crecimiento tan grande que de pronto vayamos de un mes a otro y la gasolina se haya disparado y la gasolina haya subido al doble. Tampoco vamos a tener que la gasolina haya bajado a la mitad. Hacemos una reducción inicial, en el caso de la Extra y de la Ecopaís, 10 centavos, en el caso del diésel, 5 centavos, y a partir de ahí es un precio que se encuentra atado a la fluctuación del precio del petróleo, pero que no se encuentra completamente liberalizado. Esta banda de la que hemos hablado, es un mecanismo para controlar el precio. Si es que el precio sube en una proporción completamente fuerte, en una proporción muy grande, se controla el precio para que el incremento aquí sea de 5% en relación con el precio anterior. Si es que baja y se desploma a cero, no es que la gasolina va a ser gratis ese mes, sino que se controla el precio para que baje el 5% en relación del precio anterior y así mantener este elemento que es el combustible, que es parte de los costos de operación de muchísimos sectores en el país, mantenerlo en unos rangos que permitan la planificación de las industrias que son parte o que lo utilizan como uno de sus costos más importantes. Ministra, ayer se especuló, y para evitar especulaciones le pregunto a usted, que la primera dama ha viajado a los Estados Unidos por razones que no se han precisado. ¿Es verdad o la primera dama no ha viajado y está en Quito? Es verdad, le agradezco la pregunta directa porque las especulaciones siempre hacen mucho daño. Hace algunos días tuvo que viajar fuera del país para acompañar y ayudar en el cuidado de su nieto por una intervención quirúrgica de una de las hijas del presidente que vive en el extranjero. Creo que a toda familia le gustaría que sus temas médicos, que sus temas personales, pues no se discutan públicamente, pero tratándose de la familia del presidente de la República, lo mejor es comentar directamente los temas para que no se presten a especulaciones. Como madre y en este caso como abuela, viajó en uno de los vuelos que se están dando entre el Ecuador y los Estados Unidos, acompañada por una persona de su seguridad para poder acompañar a su familia a propósito de la intervención quirúrgica de una de sus hijas, que esperamos que vaya bien. Doctora Romo, una vez analizado todo el escenario actual de la economía del país, con las medidas económicas, con los proyectos, etcétera, ¿considera usted que hay alguna opción de recuperación para el Ecuador, puesto que el horizonte francamente es turbio por la serie de problemas que ha arrastrado el COVID-19 y que obligará pues a tratar de tapar un bache que anda por el orden de los 9.000 o 10.000 millones de dólares? ¿Usted le ve espacio para recuperación al Ecuador en estas condiciones?
tan dramáticas. Claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Y me ratifico en eso. Creo que hay luz al final del túnel. Es un momento muy difícil para el mundo. Mire usted, cuando yo digo tenemos que mirar los ejemplos de otros países, Arabia Saudita. Arabia Saudita acaba de hacer un recorte en el salario de sus funcionarios públicos y triplicar el IVA. Europa discute un rescate de 500.000 millones de dólares para poder ayudar a los países de la Unión Europea. Estados Unidos toma medidas de recuperación de su economía y el gobierno central discute con los gobernadores de cada estado sobre el momento de la reapertura. Los países de América Latina, el presidente ayer tuvo reunión con los presidentes de Prosur. Todos estamos enfrentando difíciles momentos, pero todos vamos a salir adelante y en el caso del Ecuador, con más razón. Los ecuatorianos somos gente trabajadora, los ecuatorianos estamos acostumbrados a levantarnos frente a la adversidad. No es la primera vez que el país se enfrenta a un momento difícil. Ojalá no tengamos que repetir un momento de esta magnitud de dificultad. Ojalá no tenga que suceder. Hemos tenido en nuestra historia y en nuestra historia reciente momentos de gran dificultad y hemos sabido salir adelante y hemos sabido levantarnos y yo creo que va a suceder. Sin embargo, también creo que debemos estar conscientes de que nadie, no hay ningún sector, no hay ninguna persona, no hay ningún negocio para quien la vida vaya a ser igual en los próximos meses de lo que fue el año pasado. Este golpe va a ser duro para todos, pero vamos a salir adelante y por eso hay esfuerzos que son necesarios. Yo creo que todos los estamos haciendo ya. El sector público es solamente una parte del país, pero el sector privado ha sufrido ya un duro golpe, se está levantando, se va a levantar, lo vamos a hacer todos. Finalmente, ministra, en la búsqueda de esa luz que usted manifiesta pues, al final del túnel, en el camino de esa búsqueda y también en procura de liquidez, ¿está en los planes del gobierno la concesión o privatización de ciertos sectores, como ya lo dijimos, correos o la aviación en el caso de TAME, o las eléctricas o las hidroeléctricas o las comunicaciones, etcétera? Sí, desde el punto de vista de los recursos y también desde el punto de vista de la eficiencia, el gobierno ha tenido entre sus planes la monetización de activos, estuvo en el presupuesto general del Estado del año pasado, está prevista en el presupuesto general del Estado de este año y es parte de lo que esperamos se pueda lograr siempre cuidando estas dos cosas, no solamente los recursos, sino también la eficiencia en la gestión de los intereses del país, porque estamos viendo también en esos ejemplos que el Estado ha sido un muy mal administrador. Tenemos que cuidar que los intereses del país se manejen de la mejor manera. Si es que hay monetizaciones que sirvan para ese objetivo, pues han estado previstas ya en los planes del gobierno desde hace 2 o 3 años y se puede constatar en el presupuesto general del Estado que esto ha sido parte de los intereses del país. Si es que se puede lograr en adelante, por supuesto será una de las opciones a explorar como lo ha sido ya desde hace tiempo. Bien, a ver, me obliga a hacer otra pregunta más. ¿Mal administrador o lamentablemente a lo largo de los años estos sectores estratégicos han sido parte de las llamadas cuotas políticas? Mal administrador, cuota política, corrupción, falta de precaución, negligencia en el manejo. Podemos usar todos los términos, Jimmy. Una aerolínea privada jamás habría vivido 4 o 5 años a pérdida consumiendo 400, 500 millones de dólares. En la comparación con aerolíneas privadas que operan en el Ecuador, TAME tiene 7 empleados en los lugares en donde las otras aerolíneas tienen 1 empleado. Tenemos empresas que han tenido ese tipo de funcionamiento, que han tenido pues un ingreso permanente cuando las empresas lo que dan son utilidades. Hay empresas que lo que han dado han sido gastos. Y por supuesto, en estos casos habrá que establecer si el manejo es un problema administrativo, es un problema negligente, es un problema de intereses políticos o es un problema de corrupción. Pero en ninguno de los casos tiene justificación, no tiene perdón mantener esos modelos que le implican tantas erogaciones al pueblo ecuatoriano. Así que hay que tomar decisiones y el momento en el que nos ha correspondido estar en el gobierno ha sido un momento de duras decisiones. Estamos aquí para hacerlo, el presidente Moreno lo ha dicho siempre y lo ha hecho. Y por supuesto en los meses que nos quedan por delante, el gobierno está próximo a cumplir 3 años ya, tiene su año final por delante, no será un año sencillo, pero no vamos a rehuir de las responsabilidades, no vamos a empujar las responsabilidades para el siguiente gobierno, vamos a asumir lo que nos toque hacer como ha sucedido en este tiempo.
Doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno, que tenga usted un buen día. Muchas gracias, doctora, por estos minutos de su tiempo. Para usted también un buen día, para sus oyentes.